Bueno, ¿así se escucha bien? ¿Sí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, espero en Dios que todos estén bien. Y pues bueno, aprovecho la ocasión también para dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Y pues bueno, los invito a hacer una oración para poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor y que Él nos dé dirección. Vamos a inclinar el rostro y a orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Te queremos pedir que nos des entendimiento, sabiduría para recibir el mensaje que has preparado el día de hoy. Te pido también para que me utilices, que pongas las palabras adecuadas en mi boca para poderlo expresar, que sea de una forma clara para edificación propia, para edificación de tus hijos, Señor, y también para compartir el Evangelio para las personas que todavía no te conocen. Te pido todo esto, te lo ruego en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya este es el tercer mensaje que me toca dar en cuanto a la carta de el apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, y ya anteriormente habíamos visto primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Después vimos en un segundo mensaje, primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al capítulo 10. Y el día de hoy vamos a ver primera de Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Igual le pediría a los hermanos que si tienen alguna Biblia puedan compartir aquí, creo que les hace falta por aquí, si pueden compartir, no sé si está por aquí Maribel, a ver si puede ayudarme a compartir Biblias de este lado, para que todos puedan tener la lectura. Es primera de Juan capítulo 1, perdón, primera de Juan capítulo 2, pero como ya tiene un tiempo que habíamos visto esos estudios, pues igual y nos faltaría un poquito el contexto y me gustaría que pudiéramos revisarlo para que podamos tener una buena comprensión del mensaje y seguir con el tren de ideas de el apóstol Juan cuando escribe esta carta. Y bueno, vamos buscando en nuestras Biblias, primera de Juan. Y pues bueno, empezamos primero con quién es el autor, ¿no? Específicamente, la carta no indica quién es el autor, pero el testimonio más antiguo de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo, nos dice que se le asignó desde un principio al apóstol Juan, quien la mayoría de nosotros lo identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Y bueno, también era muy conocido por sus lectores, así que no era necesario que en la carta especificara su nombre. Entonces, al mandar una carta que era de un remitente bien conocido, pues no era necesario que pusiera su nombre, ¿no? Entonces, pero la evidencia de la iglesia primitiva del primer siglo, pues dice que se le atribuye esta carta, esta autoría, a el apóstol Juan. Y bueno, en cuanto a la fecha, pues esta carta, los estudiosos dicen que se escribió aproximadamente entre el año 90 y 95 después de Cristo. Entonces, si podemos imaginarnos un poquito esa época, y no creo que sea tan difícil para nosotros imaginarnos la época del primer siglo, porque muchas veces vemos que películas de la Pasión de Jesucristo, vemos películas cuando es la parte de eh, la Semana Santa, pasan muchas películas y pues podemos imaginarnos cuál es más o menos el ambiente. Están los romanos, están los primeros cristianos, está también el Coliseo romano. En el año 70 pues también por ahí fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces nos podemos ir imaginando muchas escenas de esa época. Entonces nos podemos ir imaginando que está Juan escribiendo esta carta, pero Juan, estamos hablando de una persona ya mayor. No sé, creo que por aquí, creo que ya tienen Biblia. Si no, creo también por ahí habían unos invitados también que les faltaba Biblia. Gracias, Nati. Y si estamos hablando del año 90 al 95 después de Cristo, pues posiblemente el apóstol Juan pues tenía más o menos unos 80, 85 años, entonces
ya se le llamaba que era un anciano. Entonces, Juan, ya siendo mayor de edad, es cuando escribe esta carta. También por los padres de la iglesia se puede inferir que Juan estaba escribiendo desde la ciudad de Éfeso a las iglesias que estaban en Asia Menor, esto es, la actual Turquía. Entonces, pues ya nos podemos imaginar más o menos el contexto. Está Juan ya escribiendo, ya grande de edad, está escribiendo a estas iglesias que están en Asia Menor, el día de hoy, Turquía. Y bueno, ya ahorita ya lo mencioné, también la carta no dice a quién se escribe específicamente, pero si nosotros vemos en nuestras Biblias, por lo regular tiene el título de, bueno, aquí dice primera carta o primera epístola de Juan y algunas dice primera epístola universal. ¿Y por qué universal? Porque no hay un destinatario bien identificado, ¿no? Pero se supone, o la evidencia dice que es a las iglesias en Asia Menor. ¿Qué estaba pasando en ese contexto? Y pasa también en el contexto al día de hoy, había muchas herejías. La principal, el gnosticismo. ¿Cuál es el gnosticismo? Ya muchos de nosotros ya lo sabemos. Gnosticismo dice lo bueno o lo espiritual es bueno y la carne es malo. Por lo tanto, decían, si Dios o nuestro Señor Jesucristo es Dios, no pudo haber sido posible. ¿Por qué? Porque se encarnó. Entonces, si estaba en carne y Dios es bueno, era imposible que hubiera encarnado. O al revés, si nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no podía ser Dios porque era carne y Dios no puede encarnarse en algo malo. Entonces, estas herejías eran las que estaban en esos momentos, en esa época estaban alrededor de la iglesia. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo y el principal tema de Primera de Juan es la fidelidad a los principios básicos del cristianismo o regresemos a los fundamentos de la fe. ¿Por qué? Porque si estaba viendo herejías, la forma de contrarrestar las herejías, ¿cuál es? A través de tener una sana doctrina, a través de tener bien los fundamentos de la fe, a través de tener los principios básicos del cristianismo bien cimentados. Entonces, esa era una forma en la que Juan iba a rechazar, iba a poner oposición a las herejías que estaban en ese tiempo. Bueno, y entonces ya teniendo este contexto, ahora nada más haciendo una pequeña recapitulación, el capítulo 1, del versículo 1 al 4, nos habla de que debemos de tener una visión correcta de quién es Cristo, de quién es Jesucristo. Y ahí en ese estudio vimos que nuestro Señor Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, con esto contrarrestaba la herejía de los gnósticos. Por otro lado, bueno, y también es la segunda persona de la divinidad. Después vimos del versículo 5 al versículo 10, para tener una buena visión o una correcta visión de lo que es el pecado. Aún como creyentes, todavía pecamos y debemos confesarlos a Dios para poder andar en luz como Él está en luz, esto es, en santidad. Y bueno, ya viendo estos dos puntos teológicos donde Juan aclara que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre y que también el pecado sí existe aún en los creyentes, pues bueno, vamos a pasar a leer nuestro pasaje del día de hoy, que es Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 6. Y les voy a pedir si se pueden ir poniendo de pie conforme vayan encontrando este pasaje para que podamos hacer la lectura todos juntos. Yo tengo en mis manos la Reina Valera, entonces sobre esa estaré leyendo. Y bueno, pues ya veo que ya todos tienen el pasaje. Entonces vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 6. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gracias. Podemos tomar asiento.
Bueno, entonces, esta predicación la dividí en 3 puntos y el título, como lo ven en sus boletines, el título del mensaje se llama Lo que Jesucristo es para los creyentes. Entonces, si están tomando notas, lo vuelvo a repetir, lo que Jesucristo es para los creyentes. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto, Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado, versículo 1. El segundo punto, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, que está en el versículo 2. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y el punto número 3, Jesucristo es nuestro modelo de obediencia, del versículo 3 al versículo 6. Bueno, entonces vamos a pasar al primer punto. Jesucristo es nuestro abogado. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y bueno, esta palabra de hijitos es una palabra que en griego es teknion, pero es un diminutivo a hijos, entonces hijitos. Pero también esta palabra se manifiesta como una relación familiar muy cercana. Esto demuestra que Juan tenía un gran aprecio por sus oyentes. Entonces cuando les dice, hijitos míos, también lo podríamos traducir de una mejor manera como queridos hijos míos. Queridos hijos míos, hablando de el aspecto espiritual. Entonces está refiriéndose Juan a sus oyentes como queridos hijos míos. El apóstol Juan también con esta palabra, ya siendo una persona de edad avanzada, tal vez de 80 o más años, se dirige a sus oyentes con un término griego que, como lo mencioné, es el diminutivo de niño y transmite una sensación de cariño y afecto. Además, el escritor da la impresión de que es mucho mayor que sus lectores. Así como cuando alguien un poco mayor habla de mi hijito mío, ¿no? De una forma cariñosa. Entonces, de una forma también cariñosa, Juan, el apóstol Juan, se dirige a sus oyentes diciendo, hijitos míos. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y bueno, cuando dice estas cosas, se refiere a los asuntos señalados en el capítulo anterior, o sea, lo que vimos en el capítulo 1. En específico, lo que dice en capítulo 1, versículos 5 al 10, que habla de la realidad del pecado en la vida del genuino creyente. Pues algunos lectores podrían malinterpretar las promesas del versículo 9 como una licencia para pecar. ¿Y qué dice el versículo 9 del capítulo 1? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ya en el capítulo 1 se decía que sí existe el pecado, algunos falsos maestros decían no existe el pecado. O si existe el pecado, como ya soy creyente y ya tengo asegurada la salvación, pues lo que haga en el cuerpo no le afecta al espíritu. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seguir pecando. Al fin y al cabo, no me va a afectar a mi condición espiritual. Pero eso no es correcto. Lo vimos en el estudio anterior. El pecado sí existe y el pecado ¿qué ocasiona? Que rompamos nuestra comunión con Dios. No rompe la relación padre-hijo de Dios Padre con nosotros como hijos espirituales, pero sí rompe esa comunión de un padre con un hijo. Es, por ejemplo, si un día mi papá ya no vive, pero si mi papá en algún momento yo hago una travesura, por hacer una travesura y que mi papá se enoje, no pierda de la relación de padre a hijo. Pero lo que sí sucede es que por un momento tal vez mi papá no me hable y entonces rompo la comunión. Entonces el pecado sí existe y sí existe ¿en quién? En los hijos de Dios, en los creyentes, pero no de una forma habitual, no como algo que continuamente estamos haciendo, como nuestra vida como una vida pecaminosa, porque sí pecamos, pero de forma ¿qué? Ocasional, cuando caemos en la tentación o en nuestra debilidad humana. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el versículo 9? Entonces, si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora vuelven los falsos maestros. ¿Y qué dicen? Ah, bueno, entonces, si yo nada más confieso mi pecado,
Pues es como si tuviera licencia para matar. Bueno, licencia para pecar, ¿no? Entonces, estoy pecando continuamente porque tengo esa licencia, ¿no? Pero no, no es correcto. Por eso el apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por si tenías la idea de pecar, les escribo esto para que no pequen. Entonces, claramente dice el apóstol que no tomemos esa promesa para darle una mala interpretación o abusar de ella. Ahora, pregunta, ¿qué es pecar? Porque muchas veces a lo mejor a nosotros sí nos queda a algunos claro, pero a algunos no nos queda tan claro. Y a veces cuando vamos en la calle y compartimos el evangelio, dicen, bueno, no soy tan malo. No, realmente no he matado, no he robado, pero ¿qué es pecar? Bueno, la palabra pecar viene de la palabra en griego hamartano, que es un verbo, y que dice que significa no dar en el blanco, ¿no? Errar, estar equivocado. Y bueno, la palabra pecado, si nos vamos a un diccionario teológico, dice el pecado, y en este caso estoy tomando el de John MacArthur con Richard Mayhew, el pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción, cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Sus productos están siempre estrechamente relacionados con el pecado, la soberbia, el egoísmo, la idolatría y la falta de paz. Entonces, todo lo que no se conforma con lo que es Dios y su carácter es pecado. Si Dios es santo y nosotros no andamos en santidad, hacemos pecado. Si Dios es verdad y decimos mentiras, es pecado. Entonces, todo lo que no se conforma al carácter, a los atributos, a la esencia de Dios, es pecado, activa o pasivamente. Porque también dice la palabra de Dios que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, ya sea de palabra, de obra o de omisión, de no hacer las cosas. Eso es pecado. Entonces dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, y aquí está en un tiempo verbal que es el subjuntivo, que quiere decir que existe la posibilidad de que pequemos. O sea, no lo dice como si fuera el presente indicativo, que es pecar continuamente. No, está en una forma verbal que es, existe la posibilidad y es potencialmente real que pequemos aún siendo creyentes. Y dice, si alguno, ese sí es para dar una cláusula condicional, si algún hermano cayó en la posibilidad de pecar, situación en la que todos, aún como creyentes, vamos a pasar, pues al estar todavía en este cuerpo humano, todavía con pecado, pero no de una forma como un estilo de vida, pero sí como parte de nuestra naturaleza humana, Juan está consciente de esta situación de la debilidad humana y que los creyentes ocasionalmente pecan. Pero bueno, Juan también nos dice, no nos desanimemos. Juan en la siguiente cláusula dice que hay un consuelo, que nos debe dar tranquilidad, pero de ninguna manera se trata de una licencia para pecar. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ok? Si llegamos a pecar, tenemos un recurso, tenemos un abogado para con el Padre. Y esta palabra a lo mejor los que tienen un poco más de tiempo en el cristianismo, pues sabemos que esta palabra de abogado es la palabra paracleto. Es aquel que es llamado a estar junto a uno. Si lo vemos un poquito en la parte tipo abogados, por aquí tenemos algunos abogados. Bueno, siempre hay una parte que es quien comete el pecado, en este caso somos nosotros. Si cometemos el pecado, ofendemos a alguien. ¿A quién ofendamos? ¿A quién ofendemos? A Dios. Sí, a lo mejor le grité a alguien, a lo mejor golpeé a alguien, a lo mejor hice algún pecado contra alguien. Sí, él puede ser el ofendido, pero el principal ofendido es Dios, porque estamos en contra de la santidad de Dios. Entonces, ya hay alguien que hace la transgresión, nosotros como pecadores. El ofendido es Dios, pero también ahí entra muchas veces Satanás, que es el acusador, como la parte fiscal, ¿no? La que va y te acusa delante del juez, que también el juez, pues es Dios, ¿no? Ahora necesitamos un abogado que nos defienda ante las acusaciones. ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Y lo que significa esta palabra de paracleto es llamar a su lado,
el sustantivo se utiliza para describir a alguien que está llamado a ayudar o interceder en nombre de otro. En un contexto legal se refiere a un defensor o asistente legal, o sea, un abogado que da evidencia que se sostiene en la corte. En otros pasajes de la Biblia utilizamos también este término de paracleto para referirnos a quién, al Espíritu Santo. Pero bueno, también dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, siendo el paracleto, rogó al Padre para que mandara otro paracleto, a el Espíritu Santo, para que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo estuviera en la tierra con los creyentes. Bueno, ¿y quién es este abogado? Jesucristo. Jesucristo, el justo. O sea, todavía le da un nombre adicional, una característica que es justo. Y es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, la segunda persona de la deidad. En pocas palabras, tenemos al mejor abogado del mundo, al mejor abogado del universo. Tal vez cuando tenemos algún problema legal, luego asignan que abogados de oficio, ¿no? Pero resulta que el abogado de oficio que nos asignaron, ¿quién es? El mejor abogado del mundo. Muchas veces decimos, ay, hay un problema con una persona que tiene mucho dinero. Ah, pues él sí puede contratar al mejor abogado porque le va a cobrar mucho. Pero resulta que nosotros tenemos este privilegio de tener al mejor abogado del mundo y de forma gratuita. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado para interceder ante Dios Padre por el pecado que cometí, siendo ya Hijo de Dios. Esta palabra de justo especialmente significa recto delante de Dios, aprobado por Dios. Describe a una persona que está en conformidad con el propio ser de Dios, o sea, con su voluntad, con su norma de rectitud. ¿Y quién cumplió todo eso? Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como humanos no llegamos a esa perfección y estaremos muy lejos de lograrlo, pero es algo que debemos buscar todos los días. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo logró, porque Él vivió una vida sin pecado. ¿Y vivió una vida sin pecado para qué? Para hacer la ofrenda perfecta delante de Dios y redimirnos de nuestros pecados, a los que hemos confiado en Cristo como Salvador. Entonces, por eso se le llama el justo, porque Él es el único que cumplió al 100% la conformidad del propio ser de Dios, porque Él también era Dios, pero también humano. También tomó forma de hombre, encarnó. Bueno, ¿y cómo podemos ver que en otros pasajes de la Biblia también nos habla de que tenemos un intercesor? Podemos verlo en Hebreos 7:25. Y vamos a leer también desde el versículo 22 hasta el 25. Hebreos 7. Del 22 al 25, que dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí los sacerdotes del Antiguo Testamento pues morían. ¿Qué pasaba? Tenía que haber otro sumo sacerdote que hiciera las ofrendas. Mas habla nuestro Señor Jesucristo, por cuantos permanecen para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién? Por los creyentes. Romanos 8:24 dice, desde el 31 al 34 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros en la presencia de Dios Padre. ¿Intercede por qué? Porque llegamos a pecar, pero tenemos que confesar nuestros pecados. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Ninguna imagen, ningún
alguna figura de hombre, de animal. No hay nadie que pueda interceder delante de Dios, solamente Jesucristo, Jesucristo hombre. Bueno, y hablando de abogados, pues las pocas relaciones que he tenido que ver con algunos abogados, pues bueno, me sucedió en alguna ocasión que tuve un siniestro con el auto. Afortunadamente tenía el seguro de auto, el cual incluía asesoría legal. Llamé al seguro, llegó el abogado, porque ya me estaban echando ahí un poquito me estaban acusando ahí algunos de los que estuvieron involucrados en el siniestro. Y pues bueno, yo no hice nada porque el abogado se presentó y me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar a tu lado y yo voy a presentar tu caso delante del Ministerio Público. Todo el tiempo él estuvo a mi lado y él dijo, tú no hables, yo voy a hablar. Porque yo sé cómo se maneja esto y me sacó a salvo de esa situación. Todo se arregló bien, yo no tuve que hacer nada, pero ¿qué tuvo que pasar? Primero, que tuviera contratado el seguro de auto. Y eso para nosotros como cristianos, ¿qué es? Que nosotros hayamos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos la vida eterna asegurada y hemos sido creyentes genuinos, somos hijos de Dios y automáticamente tenemos dentro de nuestra póliza a nuestro abogado, a nuestro abogado defensor, a nuestra asesoría jurídica, para que cuando cometa alguna infracción, llegue mi abogado, se pare junto a mí y me defienda ante el Ministerio Público y me saque a salvo. Tal vez sí tuve algún error, pero va a ser el justo porque él va a presentar mi caso como si él hubiera sido, porque él fue justo y ante los ojos del juez, él ya pagó mis pecados, pero los tengo que confesar. Bueno, y en este momento llega el primer llamado, la primera exhortación, que es no debemos pecar. Sí, somos hijos de Dios, sí, tenemos a nuestro abogado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero eso no es licencia para pecar, de ningún modo. Entonces, nuestro primer llamado es a no pecar. En otras palabras, debemos vivir una vida de santidad, de conformidad a Dios. Sin embargo, todavía tenemos una disposición pecaminosa, así como le indica Juan en su primera carta en el 1:8. Y existe la posibilidad real de pecar de forma ocasional, lo cual no es una justificación para pecar, ni mucho menos. Se trata de una licencia para llevar una vida pecaminosa. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados a Dios, como lo dice 1 Juan 1:9, teniendo el consuelo de que contamos con el mejor abogado a nuestro lado, a Jesucristo el justo, quien intercederá a nuestro favor ante el Dios Todopoderoso. Ahora pasemos a nuestro punto número 2. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Dice versículo 2, y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablando del Señor Jesucristo, dice que es la propiciación. Esta palabra en griego es hilasmos, que ¿qué quiere decir? Si buscamos en un diccionario en español, nos dirá que propiciación es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio o favorable a uno. Pero bueno, ¿qué quiere decir en el griego? Esta palabra se deriva del verbo hilaskomai, que significa apaciguar, propiciar, o sea, ablandar, aplacar la ira de alguien haciéndolo favorable o benigno. El término hilasmos se refiere al acto de apaciguar o satisfacer la ira de una deidad. Así lo veían en la antigua Grecia, específicamente mediante una ofrenda sacrificial. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que satisface las justas demandas de la justicia de Dios y aparta su ira de los pecadores. Enfatiza la reconciliación entre Dios y la humanidad mediante la muerte sacrificial de Cristo. Entonces, todas las personas pecamos y antes de conocer a Jesucristo todavía andábamos en nuestra vida pecaminosa. Esto ofende a Dios y lo que hace Dios es, se enciende su ira, su santa ira o su justa ira hacia el pecador. Es justa, ¿por qué? Porque también dice la palabra de Dios que el alma que pecara esa
morirá. Entonces lleva un juicio. Entonces Dios va a descargar su ira ante el pecado que cometió esa persona porque ha atentado contra él y va a descargar su ira sobre esa persona. Pero propiciación, ¿qué quiere decir? Es un sacrificio que se hace para calmar a la deidad, en este caso a nuestro Dios. Entonces se ofrece un sacrificio para apaciguar, para tranquilizar, para que esa ira justa no caiga sobre el pecador. Eso es propiciación. Los escritores del Nuevo Testamento, en particular Juan, utiliza gilasmos para transmitir la idea de que Jesús es el sacrificio expiatorio definitivo, que cumple y supera el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían ¿qué? Ofrendas continuamente. Y solamente apaciguaba por un momento a Dios. Pero tenían que volver a hacer constantemente sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo fue un solo sacrificio que fue suficiente para la expiación de los pecados de los que hemos creído. Bueno, y esta palabra de gilasmón se utiliza solamente 2 veces y se encuentran las dos en Juan capítulo 2, versículo 2 y en capítulo 4, versículo 10. Ambas ocasiones se refieren a la sangre expiatoria de Cristo que apacigua la ira de Dios sobre el pecado confesado. Mediante el sacrificio de sí mismo, Jesucristo proporcionó la propiciación máxima. Ahora, cuando dice por nuestros pecados, Juan se refiere a los pecados de los destinatarios. En ese momento a quien le está hablando Juan, que son los creyentes de la iglesia de Asia Menor, y los propios pecados del apóstol Juan. Si trasladamos esa verdad bíblica una verdad bíblica trasciende el tiempo, a nuestras fechas aquí en el siglo XXI, pues también podemos hablar de que se refiere a los pecados de los creyentes que estamos leyendo esta carta al día de hoy. Pero también dice más adelante, y no solamente por los nuestros, o sea que el alcance de esta propiciación todavía es más allá. Aquí el apóstol Juan indica que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que apacigua la justa ira de Dios sobre los creyentes del siglo I y sobre también los creyentes del siglo XXI que estamos leyendo esta carta, tiene un mayor alcance. Dice, sino también por los de todo el mundo. Pero, ¿a qué se refiere con los pecados de todo el mundo? Bueno, y aquí, aunque parece que la carta para nosotros sería un poco fácil de interpretar, ya empieza un versículo en el cual ha habido mucho debate, ¿no? Si es por todos los pecados del mundo. Bueno, este término de por todo el mundo es un término genérico que no se refiere a todos y cada uno de los individuos de la humanidad, sino se refiere a la humanidad en general. Y para ser un poquito más ilustrativo, a mí me sirvió hacer 4 grupos de personas. Primero, creyentes genuinos. Y eso lo vemos aquí en la epístola de Juan, donde habla siempre de probar si son creyentes genuinos. Segundo grupo, creyentes nominales, aquellos que se dicen creyentes, pero en realidad no lo son. Y también aquí en Primera de Juan lo vemos que cuestiona si realmente son creyentes genuinos. Un tercer grupo, los creyentes que en ese momento, cuando se está leyendo la carta, ya sea en el siglo I o en el siglo XXI, pero que no son creyentes, pero que creerán en un futuro antes de que mueran. Y un cuarto grupo, los creyentes que en este momento no lo son, pero que nunca creerán. Cuando Juan dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, se está refiriendo al grupo 1, creyentes genuinos. El grupo 2, que son aquellos que se dicen creyentes, pero no lo son, al final de cuentas formarán o parte del grupo 3, o sea que no son creyentes, pero después creerán, o serán del grupo 4, no son creyentes y nunca lo serán. Cuando Juan dice que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, se refiere a los pecados del grupo 3. ¿Quiénes son? Los creyentes, los que no son creyentes en ese momento, pero que en un futuro creerán. Hasta ese es el alcance de la propiciación de Dios. Ahora también, por ejemplo, en la Biblia de estudio de R.C. Sproul dice que habla en un contexto de los creyentes, nosotros, nuestros pecados habla de los judíos. Pero cuando dice todos los del mundo, dice que se hace más amplio y es también por los pecados de los gentiles. Pero también habla, si revisamos también el comentario de Grace Maker, también habla de
que se extiende el alcance no solamente trasciende etnias, trasciende también lenguaje, trasciende también países y etnias. Entonces, es un alcance más amplio. Y por otro lado también dice que trasciende el tiempo de los creyentes de aquella época, del siglo I, del siglo II, del siglo III, siglo XIX, XX, XXI, XXII y los que vengan. Entonces, también ese es el alcance al que le da el pecado de todo el mundo. Pero que al final serán creyentes. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, lo voy a leer rápido, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta sección la quiero leer porque vamos a ver que en algún momento nosotros también estuvimos en ese grupo de no creyentes. Y cuando nos compartieron el Evangelio y depositamos nuestra fe en Cristo, pasamos al grupo de creyentes genuinos. En aquel momento no éramos creyentes, pero después nos podemos considerar como creyentes genuinos. Dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes andábamos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ¿quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos los creyentes, vivimos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí ya vemos los no creyentes que no han creído y tal vez no crean nunca. Nosotros éramos de ese grupo de no creyentes, pero que creímos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros el alcance, todavía viene, las abundancias de la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y versículo muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, bíblicamente vemos grupo 1, creyentes genuinos, vemos bíblicamente, y ahorita lo vamos a ver más adelante también, creyentes, o se dicen creyentes pero no lo son, no creyentes pero que creerán, como anduvimos también nosotros, y lamentablemente no creyentes que nunca creerán. Hay personas que creen que Jesucristo también es la propiciación por los pecados del grupo 4, los que nunca creerán. Pero esa es una contradicción con lo que enseña la Biblia, pues nos enseña que solo hay dos destinos para el hombre, el cielo o el infierno. Romanos 9:20 al 24 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces, ¿quién es el alfarero? Dios. La masa, la humanidad. Unos son para vasos de honra y otros para deshonra. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, la ira de Dios, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, los creyentes, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes van al cielo? Los vasos de misericordia. ¿Quiénes van al infierno? Los vasos de ira. Si Jesucristo fuera la propiciación para los pecados de los vasos de ira, entonces, ¿apaciguaría la ira de Dios sobre ellos? No. Pero no es así, porque los vasos de ira van para destrucción, o sea, el infierno. Recordemos también que la propiciación aplaca la ira de Dios sobre todo pecado confesado, y los vasos de ira
nunca confesarán su pecado. Solo Cristo pagó el castigo de aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Esto es, los que hemos denominado grupo 1, auténticos o genuinos creyentes, y grupo 3, los que todavía no han creído, pero creerán. MacArthur en su Biblia de estudio dice, la muerte de Cristo en sí misma tuvo un valor ilimitado e infinito, porque Él mismo es Dios santo. Por eso su sacrificio fue suficiente para pagar el castigo de los pecados de todos los que son traídos por Dios a la fe. Ahora bien, la satisfacción y expiación eficaces para salvación solo se aplica a quienes creen. El perdón de pecados se ofrece al mundo entero, pero solo es recibido por los que creen. No existe otra manera de ser reconciliados con Dios. Y fin de la cita. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 10, del versículo 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispensa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo puso la vida por sus ovejas. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Habla nuestro Señor Jesucristo que Él ruega por el mundo. Él no ruega por el mundo, sino por los que el Dios Padre le dio, porque son de Él, del Padre. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de quién, de los que todavía no son creyentes, pero creerán. Para ellos también alcanza la propiciación. Llegamos al segundo llamado, y este llamado no nomás el primer llamado sería para aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Si todavía no has depositado tu fe en Cristo y sientes el llamado de Dios para salvación, hoy es el día para que respondas a ese llamado. Dice Hechos 2, 37 y 39. Al oír esto, hablamos cuando estaba dando su primer discurso Pedro, dice, al oír esto los judíos se compungieron de corazón, les dolió el corazón, sintieron ese dolor. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A los que son vasos de ira y nunca creerán, Dios no los va a llamar. Pero a los que va a llamar y todavía no han creído, tal vez este sea el día de hoy para que respondan al llamado de Dios a recibir a Cristo como Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pasamos al punto número 3. Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Dice versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La frase inicia con la conjunción y, que en griego es kai, y es la continuación del tren de pensamiento del autor respecto a la comunión con Dios, expresada en los versículos, capítulo 1, versículo 3. Y vamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces está hablando de qué? La comunión que hay del creyente con Dios. Después continúa el tren de pensamiento con el versículo 6, hablando de la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera comunión que vimos fue respecto a tener un buen concepto de quién es nuestro Señor Jesucristo, totalmente hombre, totalmente Dios. Y si tenemos bien
esa visión, tenemos comunión con Dios. Versículo 6. Si tenemos comunión, si tenemos una buena visión de lo que es el pecado, que es real y los efectos que tiene en el creyente, también tenemos una comunión con Dios. Y el versículo 7 también. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue hablando de qué? De la comunión del creyente con Dios. Y el versículo 9 también del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos hijos de Dios, pero si hemos pecado, debemos de confesar nuestro pecado para volver a tener comunión con Dios. Entonces sigue hablando de la comunión con Dios. Por lo tanto, cuando habla de que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ¿a quién conocemos? A Dios. Estamos hablando de Dios. Esta palabra de conocer es la palabra en griego ginosco. Tal vez varios ya también la han escuchado, ginosco, pero esta palabra de conocer, cuando habla de personas, habla de una relación cercana, íntima. Tanto así que, por ejemplo, cuando la utiliza Lucas en el capítulo 1, versículo 34 del Evangelio, dice, y María, hablando de una virgen, dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, no ginosco varón. O sea, no había tenido alguna relación con algún varón, no había tenido esa relación íntima, cercana, entre dos personas. Entonces, cuando dice, y en esto sabemos, o en esto nos percatamos, en esto nos damos cuenta que nosotros conocemos a Dios, que nosotros tenemos esa relación cercana con Dios, lo sabemos si qué, si guardamos sus mandamientos. Podemos tener una relación estrecha con Dios si guardamos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos quiere decir que los ponemos en obediencia, somos obedientes. Guardar es también obedecer. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa a menudo en el contexto de guardar mandamientos, guardar la fe u observar enseñanzas. El término guardar habría resonado entre los primeros cristianos como un llamado a preservar diligentemente las enseñanzas y mandamientos de Jesús en medio de una cultura que a menudo era hostil a su fe. Y esta palabra de preservar diligentemente, o sea, inmediatamente. No el de, ya conozco cuáles son sus mandamientos, sí los voy a cumplir, pero no hoy, tal vez mañana. No, diligentemente. Si ya los conozco, los tengo que ser obediente hoy. Rápido. Y también, como luego decimos, rápido y bien. Porque luego somos muy rápidos para hacer algo, pero todo lo hacemos mal, ¿no? Entonces es hacerlo diligentemente. Si nos apresuramos a cumplir cabalmente sus mandamientos, entonces significa que nosotros tenemos una relación personal, cercana, íntima con Dios. Mateo 22, del 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. ¿A quién estaba preguntando? A nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Queremos ejemplos de mandamientos que debemos de cumplir? Tenemos dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esos dos mandamientos creo que tenemos suficiente tarea para toda nuestra vida. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, alguien está declarando que conoce a Dios. Dice, alguien puede decir, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero no guarda sus mandamientos. Grupo número 2, creyentes nominativos, creyentes que se dicen ser cristianos, pero no lo son. El que afirma que tiene una relación personal profunda con Dios, esto es, dice ser un verdadero cristiano y no guarda sus mandamientos, no los obedece diligentemente, la conclusión o la aseveración a la que llega Juan es, el tal es mentiroso.
mentiroso o un engañador, alguien que no es sincero. Tiene una fuerte implicación moral y se utiliza a menudo para describir a quienes se oponen a la verdad de Dios y su palabra. En el mundo grecorromano, la veracidad era una virtud valorada y la mentira se consideraba un vicio. En la cultura judía, la verdad estaba profundamente relacionada con el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque es también un atributo de Dios, una perfección de Dios, la verdad. A quien se describe como el Dios de la verdad. Por tanto, ser etiquetados como mentirosos era una acusación grave que implicaba una oposición fundamental a la naturaleza y los mandamientos de Dios. Y la verdad no está en él. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para verdad, se utiliza para una variedad de contextos, incluida la verdad de Dios, la verdad del Evangelio y la verdad como estándar, como un estándar moral y ético. Bueno, este es un atributo esencial de Dios que no está en esa persona. La naturaleza de Dios no está en esa persona y por lo tanto esa persona no es de Dios. Se podrá decir que es creyente, se podrá decir que es cristiano, pero si no obedece los mandamientos de Dios, entonces es un mentiroso y Dios no está en él. Dice Mateo 7, 21 y 22. Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que es obediente, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente vive engañada diciendo que son cristianos, tal vez porque les compartieron mal el evangelio y les dijeron que tú repite esto y serás salvo. Y tal vez se fueron con esa idea, pero nunca lo hicieron de corazón. Nunca entregaron su vida a nuestro Señor. ¿Y cuál es la evidencia externa de que son genuinos cristianos? Que sean obedientes a la palabra de Dios. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios, el amor que da a los hombres, se ha perfeccionado. Y esta palabra de perfeccionado quiere decir que se ha completado. En el Nuevo Testamento esta palabra transmite la idea de llevar algo a su meta o estado de realización previsto. Entonces, sí, Dios nos ha escogido para salvación y también ha determinado que estaremos perfectos en Él, que seremos completos en su amor y nosotros somos diligentes en obedecerlo. Entonces el amor de Dios se verá completado en esa persona. Tal vez todavía le faltará algo, pero el amor de Dios está trabajando en él y cada día se asemejará más a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra meta, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Por esto sabemos que estamos en Él. Es una aseveración que se utiliza frecuentemente en declaraciones de identidad, existencia y presencia. Estamos junto a Dios. Se dice de los cristianos como estando arraigados, por así decirlo, en Él, en Dios. Es decir, íntimamente unidos a Él. Es otra palabra para lo que decíamos que tenga comunión, una relación íntima. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta palabra de permanecer, quedarse, en el griego significa principalmente permanecer en un lugar, estado o relación determinados. Transmite una sensación de persistencia y continuidad. A menudo implica una presencia firme y duradera. En el Nuevo Testamento se utiliza con frecuencia para describir la relación del creyente con Cristo, haciendo hincapié en una conexión continua y duradera. O sea, estamos continuamente con nuestro Señor Jesucristo. Sí, decimos que permanecemos en Él. En el mundo grecorromano el concepto de permanecer o permanecer a menudo se asociaba con la lealtad y la fidelidad, ya sea en las relaciones personales, las escuelas filosóficas o deberes cívicos. En el contexto del Nuevo Testamento,
Esta palabra adquiere una connotación profundamente espiritual que refleja la relación íntima y duradera entre los creyentes y Cristo. Esta permanencia no es meramente una presencia física, sino que implica una profundidad espiritual y relacional, similar a la tradición rabínica de los discípulos que permanecen con su maestro para aprender y emular su forma de vida. Recordemos que cuando estaban los maestros, los rabinos, tenían sus discípulos y ellos estaban todo el tiempo con él, vivían con él y aprendían de él. Y pues ahora sí que veían todo lo que hacía él para poder también imitarlo. Ellos eran el maestro era ejemplo de sus discípulos. Y dice, debe andar como él anduvo. Entonces la persona, el genuino creyente, debe andar como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Porque es la segunda persona de la deidad que se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Ese es nuestro modelo a seguir. Cuando dice debe andar, este verbo en el griego transmite la idea de tener una deuda o estar bajo obligación. Se refiere a estar moralmente obligado o legalmente requerido a cumplir con una obligación. Seguido por un infinitivo, está bajo la obligación de. Entonces estamos obligados a ¿qué? A andar. ¿Qué quiere decir andar? Conducir nuestra vida, vivir. Debemos de vivir como Cristo vivió. Debemos andar en el mismo camino que Cristo anduvo. Este verbo de andar significa principalmente caminar en un sentido físico, pero usa frecuentemente de una forma metafórica en el Nuevo Testamento para describir la conducta o estilo de vida de una persona. Entonces nuestro estilo de vida debe de ser como la de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer también la voluntad de Dios y nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11 dice, habla Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y aquí es también un aliento que nos da la palabra de Dios, porque luego cuando decimos, es que hay que ser imitadores de Cristo, y decimos, no, pues que Cristo es un estándar demasiado alto. Bueno, vamos a ponerle un paso intermedio. Y dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Pero al final no es nada más ser imitadores de Pablo, es ser imitadores de Cristo, ¿no? Nada más nos puso como un escaloncito antes, ¿no? Aunque aún así, pues Pablo, pues, aunque nos queda todavía lejos, pero aún nuestro Señor nos queda todavía muchísimo más lejos el estándar, ¿no? Pero eso no nos desanima, sino al contrario, nos debe animar de cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como creyentes estamos llamados a vivir una vida santa, en la cual debemos de ser obedientes de una forma diligente a la palabra de Dios, sus mandamientos. No es una tarea que debemos de dejar para mañana, debemos empezar el día de hoy, de tal forma que demostremos en todo momento y en todo lugar que tenemos una relación profunda y personal con nuestro Dios Todopoderoso. Si así lo has estado, y si así lo has estado haciendo, hermano, sigue adelante como un buen soldado de Dios, como lo dice 2 Timoteo 2, del 3 al 4, donde nos dice que somos soldados de Cristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si ya somos soldados de Cristo, tenemos que seguir enrolados en esa actividad. No podemos, si ya estamos militando, no nos podemos enredar en los negocios de la vida, ¿sabes? En los negocios que están alejados de Dios. Sino, lo que hacemos es agradar al que nos tomó por soldado. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, es momento de hacerlo, de reconocerlo con todo tu corazón, que Él es tu Salvador, tu Señor, tu Rey. No dejes pasar más tiempo. Hoy es el día adecuado. Mañana podría ser demasiado tarde. Después de ver estos versículos, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Esta es una carta en la que Juan, de forma amorosa pero clara, sin rodeos y de una forma también enérgica, nos confronta con nuestra realidad. Y sí, con nuestro propio pecado. Tanto para los creyentes genuinos que deben confesar su pecado de forma regular y continua,
para restablecer tu comunión con Dios, como para los no creyentes que deben arrepentirse de su vana manera de vivir y responder al llamado de salvación de Dios, creyendo de corazón en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para aquellos que todavía no creen en Jesucristo, ¿qué hay que hacer? 1, reconocernos como pecadores. 2, arrepentirnos de nuestros pecados. 3, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es la propiciación por tus pecados. Entregar tu vida, que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarte. Y 4, ser obediente a sus mandamientos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta primera epístola de Juan, estos primeros 6 versículos que vimos en el capítulo 2, donde tú hablas claramente, primero Juan a sus oyentes en Asia Menor, pero tú hablas ahora a nosotros como creyentes en la actualidad, Señor, y nos das también muestras de lo que debemos de hacer. Si somos creyentes, como dice tu palabra, tenemos un abogado en nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, pero también lo hemos visto y también por aquellos que todavía no han creído, pero que creerán. Por ellos también te rogamos para que tú toques su corazón y lleguen al arrepentimiento y te busquen. Te damos gracias por estos momentos en los cuales también somos exhortados a compartir el Evangelio y que también tu obra se extienda. Te damos gracias por todo, te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.